¿Qué tal, queridos amigos? Una de las tristes herencias que nos va a legar la 4T, que no transformó nada, el gatopardismo auténtico a la medida de López Obrador, es el hecho de que la mayor parte de los mexicanos se han radicalizado o se han dividido. Incluso en los partidos de oposición, no digamos en Morena, también entre los movimientos sociales que hay en nuestro país. Algunos han surgido al calor de los intereses de ciertos personajes y otros han sido producto del rechazo popular o de parte del rechazo popular al gobierno actual. En estos últimos han infiltrado cantidad de personas impresionante para tratar de dividir y lo han logrado. Pero lo que quiero resaltar es el hecho, sin duda, de que la radicalización personal, individual de todos nosotros nos está causando un daño terrible. El presidente ha radicalizado su discurso. Ya sabemos muy bien que no gobierna para los conservadores, para los que él dice que son conservadores. En mi caso, cuando me señala como conservador, me da risa, porque tuve yo muchas veces la ocasión de hablar con el propio López Obrador en otros tiempos y me di cuenta que él era bastante más conservador que yo. Yo era liberal y le di varias reacciones de cómo se comportan los liberales. Y de allí comenzó a desarrollar su idea de atacar a los conservadores sin ningún sustento, porque finalmente en una ocasión le dije, oye, los conservadores también votan. Y si se trata de que llegues a la jefatura de gobierno y luego a la presidencia, pues tienes que buscar un discurso muy centradito en el que no parezca que agredas a parte de una población que está muy arriba de tus perspectivas. Bueno, pues así acabó aquella plática y acabó finalmente mi relación con López Obrador, afortunadamente, para no tener que haber sido pues parte de esta maquinaria devastadora que él maneja a su capricho y entender. Radicalizar significa no querer escuchar la voz del contrario. Radicalizar significa empeñarse en que uno tiene la razón en contra de los criterios ajenos. Radicalizar es la consecuencia de la egolatría, de la soberbia, de una actitud que definitivamente rechaza todo lo que hay a su alrededor y se convierte en amigo de uno mismo y en enemigo de los demás. Esto es lo que está pasando en México, gracias al divisionismo que ha causado el señor AMLO, López Cuarto, como le llamo yo. Esta división en los poderes de la Unión, en los gobiernos de los estados, ha hecho mucho mal al país. Yo mismo acepto que me he radicalizado en cuanto a mis opiniones, que no entiendo, y lo digo francamente, cómo a estas alturas hay todavía mucha gente que cree en las propuestas de López Obrador que no se han cumplido. Se han demostrado los actos de corrupción de este gobierno, pero han sido muchísimos, muchos más que en el pasado. Se han demostrado las contradicciones y mentiras de López Obrador y sin embargo hay muchas personas todavía que dicen y creen que es un buen presidente. Esto es lo que yo llamo radicalizar. Y los que creen que es un buen presidente, según mi modo de ver, no manejan argumentos sino insultos. El que no está con el presidente es un vendido, es un traidor, es un chayotero. Cuando este término de chayotero, que es tan terrible, tan vulgar, pero que ha existido desde siempre, porque desde siempre había una especie de maridaje entre la prensa
y el poder público, esto es indudable. Pero ahora la prensa se ha convertido, y esto es una cosa que es buena, se ha convertido en un modelo más independiente a raíz de que surgió la figura del radical López Obrador, que empezó a golpear al periodismo diciéndole que eran, entre otras cosas, mafiosos, traidores a la patria, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, radicalizó posturas, y esto es obra inicial de López Obrador. Y como él, otros que se sienten dirigentes de pequeños grupos o de grandes grupos, no sé, hacen exactamente lo mismo. Atacan a López Obrador, pero también atacan todo aquello que López Obrador señala como mal para México. Por ejemplo, a los periodistas en primer plano. Cuando ya ven ustedes que un dirigente no puede defenderse porque no tiene argumentos, inmediatamente ataca a los periodistas que no coinciden con él o que dejaron de coincidir en él. Entonces ahí empieza esa metamorfosis que los lleva a establecer conductas francamente llenas de soberbia y egolatría al estilo de López Obrador. Actúan como Andrés Manuel, se ven reflejados en su espejo. Y esto es terrible porque dejan de tener personalidad propia y entonces insultan, por ejemplo, a una senadora brillante como Lili Telles, a la que yo le mando todo mi respeto, mi solidaridad y mi aplauso por lo que ha hecho en el Senado, enfrentándose a López Obrador, que empezó siendo morenista, es cierto, pero lo grave sería lo que hacen algunos, pasarse de la oposición al poder por cuestiones económicas o por tratar de ver en esta posibilidad de traspaso una perspectiva para asegurar carreras políticas malsanamente. Cuando un miembro del poder, decepcionado y avergonzado, se pasa al lado de la oposición, a mí no me parece que sea una vergüenza o una situación en la que se esgrima que es simplemente una traición al partido en el poder. Al contrario, es un acto de valor, porque estando dentro del partido en el poder se está muy cómodo. No hay persecución, no hay infamias, no hay litigios. En cambio, pasándose al otro lado, el de la oposición, empiezan a cometerse todo tipo de atrocidades, se comienzan a ofender pues sus propuestas, a descalificar al senador, diputado, gobernador que se atreva a cuestionar a López Obrador. De hecho, sé que algunos gobernadores de oposición, de los pocos que quedan, han entendido que no pueden enfrentarse al presidente ideológicamente, ni siquiera ideológicamente, porque con ello perjudican a sus entidades. Es el caso, por ejemplo, de Maru Campos de Chihuahua, que a los pocos meses, semanas de haber tomado posesión como gobernadora de ese estado tan querido por mí, en donde viví de pequeño, pues se presentó al famoso acto del 1 de diciembre del 2021, cuando López Obrador dijo que había llegado a la mitad, al cenit de su gobierno, con una multitudinaria acogida, que desde luego fue bastante menor a la que reunió el famoso Grupo Firme, financiado por Claudia Sheinbaum, cuyo concierto costó 125 millones de pesos, de los que dice Claudia Sheinbaum que ella aportó solo el 2%, es decir, 2.5 millones de pesos. No es cierto, de modo de que el Grupo Firme haya costeado todo lo demás, 122 millones y medio. Esto me parece ridículo. O sea que además de cantar, reunir a tanta gente, acabes pagando 122 millones 500 mil pesos por tu presentación. Esto no es creíble.
Es como los famosos esos cablebús que van aumentando, aumentando en el cielo de la capital y que verdaderamente para mí representan un riesgo enorme por la saturación evidente. Pero hay muchas comisiones, como decía yo ayer. Pero vamos al tema de la radicalización, porque me preocupa mucho, porque no sé cuánto tiempo vamos a tardar en sanar una vez que cese esta cuarta transformación, porque va a cesar. Yo no creo que los pueblos sean masoquistas, lo he dicho desde hace mucho tiempo, desde el momento mismo en que Vicente Fox logró la primera alternancia en el gobierno federal. Yo decía, bueno, después de haber sufrido a Salinas y Zedillo, el pueblo no puede ser masoquista. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una alternancia en el poder. Y se dio. Eran ya varios los presidentes priistas que habían saqueado a esta nación. Echeverría, ya difunto; López Portillo, ya difunto; Miguel de la Madrid, ya difunto; Carlos Salinas, el mafioso por excelencia; Ernesto Zedillo, el empobrecedor de México, que esto fue, y el empobrecedor de la democracia mexicana, que esto fue, ahora acogido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Y vino la alternancia, y creímos que de veras iba a haber un cambio de sistema político. Y Vicente Fox nos decepcionó cuando a los pocos días, semanas quizá, de haber tomado posesión, empezó a elogiar a su antecesor Zedillo, cuando precisamente el mal gobierno de Zedillo había propiciado la reacción para hacer a Fox presidente de México. Y luego intervino groseramente en la campaña política del 2006, en la que se alzó como triunfador, entre comillas, Felipe Calderón, sin que se hubiera podido demostrar que las elecciones fueron limpias. Y Felipe Calderón, pues ahí dejó el rastro de la militarización, el germen de la militarización, que ahora es una enorme cosecha para el gobierno federal. Y desgraciadamente esto tiende a la dictadura. Se nos quedó hablar de Peña Nieto, pero Peña Nieto fue como que aglutinó todos los vicios y ninguna virtud del pasado. Y robó, 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 como lo hace ahora uno de los cómplices favoritos de López Obrador, el señor Riobó, que está casado, fíjense nada más, con una ministra de la Suprema Corte de Justicia, así como lo oyen ustedes, una ministra que desde luego está al servicio de López Obrador, Yasmín Esquivel. Señores, México se ha radicalizado de un modo infernal. Y hemos visto cómo se rompen amistades, hemos visto cómo se dividen los grupos, hemos visto cómo se dispersa por completo toda esperanza de repeler al gobierno actual, porque cada quien tiene su criterio propio y cada quien tiene su soberbia propia. Y luego acaban insultando incluso a los que formaron parte de estos grupos y ya no quisieron seguir porque vieron que se habían transformado en pequeños entes de AMLO. O sea, como que se reflejaron en el espejo de AMLO y entonces empezaron a manejar el odio contra los periodistas independientes, elecciones internas completamente amalladas al estilo de las elecciones internas de Morena o de las elecciones externas que se están dando y que se están previendo para el futuro, ya sea en el 2023 en el Estado de México y Coahuila, o en el 2024 cuando tenemos que sacar a la cuarta transformación de Palacio Nacional. Pero empiezan a parecerse igual, se vuelven esquizofrénicos, no toleran ninguna cuestión, ningún cuestionamiento serio, están de un lado a otro, es muy penoso y muy triste. Y lamentablemente creen algunos en las falacias de unos y en las falacias de otros. Ya hablar con la verdad resulta una mentira. Ya hablar directamente sin opacidades resulta falaz y mentiroso para las mentes de otros.
Estamos enfrentados los mexicanos. Esto es lo que quería López Obrador. Y este es el peligro mayor para México. Resulta que aquella frasecita pues volvió a tomar auge en estos tiempos. Y desgraciadamente los mexicanos todos estamos pagando las consecuencias. Lo peor que podemos hacer, y lo digo con todo el corazón abierto, es radicalizarnos. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.